Máster en Recursos Humanos, tu puerta al éxito profesional. El Máster en Recursos Humanos es una formación avanzada diseñada para preparar a profesionales que deseen gestionar el capital humano en empresas y organizaciones. Este máster, disponible en numerosas universidades a nivel global, cubre áreas clave como gestión del talento, desarrollo organizacional, liderazgo, relaciones laborales y derecho laboral. Es una opción ideal para quienes buscan avanzar en sus carreras en el ámbito de la gestión de personas y mejorar las dinámicas organizativas. Universidades y costes del máster. Entre las universidades más destacadas para cursar el máster en recursos humanos se encuentran IE Business School, en España, un máster altamente reconocido en Europa, con un coste aproximado de 28.000 a 30.000 euros. Universidad Autónoma de Madrid, en España, programa más asequible con un coste alrededor de 5.000 a 7.000 euros. London School of Economics, Reino Unido, famosa a nivel internacional, su programa cuesta aproximadamente 20.000 a 25.000 libras. Harvard University, en Estados Unidos, ofrece una especialización en HR Management, con un coste aproximado de 50.000 a 60.000 dólares. Becas disponibles y cómo obtenerlas. Para financiar el máster, existen diversas becas y ayudas, que varían según el país y la universidad. Becas del gobierno. Muchos gobiernos ofrecen becas para estudios de posgrado, como la beca Fulbright en EU o las becas Macaecid en España. Becas de la universidad. Universidades como el IE Business School y LSE ofrecen becas basadas en méritos académicos, necesidades financieras o experiencia profesional. El proceso suele requerir una aplicación detallada con expediente académico, ensayos y referencias. Becas privadas. Empresas y fundaciones, como la Fundación Carolina o Banco Santander, también otorgan becas a estudiantes de posgrado. Duración del máster y asignaturas. La duración típica del máster varía entre 1 y 2 años, dependiendo del programa y si es a tiempo completo o parcial. Las asignaturas más comunes se dividen en los siguientes módulos. Primer año. Fundamentos de la gestión de recursos humanos. Psicología organizacional. Relaciones laborales y derecho laboral. Reclutamiento y selección. Gestión del talento y desarrollo de carrera. Segundo año. Liderazgo y gestión del cambio. Compensación y beneficios. Gestión del desempeño. Ética en los negocios. Dirección estratégica de recursos humanos. Puestos y salarios. Un máster en recursos humanos abre la puerta a una amplia gama de posiciones. Entre los puestos más habituales destacan: Director de recursos humanos, salario promedio de 60.000 a 120.000 euros anuales. Consultor de recursos humanos, sueldo de entre 40.000 a 80.000 euros anuales. Gerente de reclutamiento y selección, salario aproximado de 40.000 a 70.000 euros anuales. Especialista en compensación y beneficios, salarios de 50.000 a 90.000 euros anuales. Los salarios pueden variar significativamente según la región, el tamaño de la empresa y la experiencia previa del candidato. En resumen, un máster en recursos humanos ofrece oportunidades profesionales de alto nivel, con acceso a salarios competitivos y becas disponibles que facilitan el acceso a esta formación avanzada. La asignatura Fundamentos de la Gestión de Recursos Humanos proporciona una base sólida sobre los principios y prácticas esenciales en la gestión del capital humano dentro de una organización. En este curso, los estudiantes aprenden sobre el rol estratégico del Departamento de Recursos Humanos en el desarrollo organizacional y cómo contribuye al éxito general de la empresa. Algunos de los temas clave incluyen: historia y evolución de los recursos humanos, cómo ha cambiado el enfoque en la gestión de personas a lo largo del tiempo. Funciones básicas del Departamento de Recursos Humanos, desde el reclutamiento y la selección hasta la capacitación, compensación y gestión del desempeño. Leyes laborales y relaciones con los empleados, introducción a las normativas legales que rigen las relaciones laborales, así como los derechos y obligaciones de empleados y empleadores. Cultura organizacional y motivación, cómo los recursos humanos influyen en la creación de una cultura positiva y motivacional. Gestión estratégica de recursos humanos, el papel de los recursos humanos en la planificación estratégica a largo plazo de la organización.
Esta asignatura prepara a los estudiantes para entender el funcionamiento integral del área de recursos humanos y su impacto en la sostenibilidad y éxito de una empresa. La asignatura de Psicología Organizacional se centra en el estudio de cómo las personas se comportan dentro de las organizaciones y cómo sus actitudes, emociones y relaciones influyen en el ambiente laboral y en la productividad. Esta materia aplica principios de la psicología para comprender y mejorar el bienestar de los empleados y la eficiencia organizacional. Algunos temas clave incluyen comportamiento individual y grupal, como las motivaciones, personalidades y percepciones de los empleados impactan en su rendimiento y relaciones laborales. Dinámicas de grupo y equipos de trabajo, factores que afectan la cohesión, la colaboración y el rendimiento en equipos dentro de la organización. Liderazgo y estilos de gestión, los diferentes enfoques de liderazgo y cómo influyen en el clima laboral y la satisfacción de los empleados. Motivación y satisfacción laboral, teorías sobre cómo motivar a los empleados y aumentar su compromiso y satisfacción en el trabajo. Estrés y bienestar laboral, identificación de factores estresantes en el trabajo y estrategias para fomentar el bienestar físico y mental de los empleados. Cultura organizacional, cómo los valores, normas y comportamientos compartidos dentro de una organización influyen en el comportamiento de los empleados. Esta asignatura ayuda a los estudiantes a comprender cómo crear entornos de trabajo más saludables, productivos y equitativos, utilizando principios psicológicos para gestionar el talento humano de manera efectiva. La asignatura de Relaciones Laborales y Derecho Laboral aborda el marco legal que regula las relaciones entre empleadores y empleados, así como las dinámicas sociales y laborales dentro de la empresa. El curso está diseñado para que los estudiantes comprendan tanto las normativas que rigen el ámbito laboral como las interacciones entre trabajadores, sindicatos y la organización. Los temas clave incluyen Derecho laboral, introducción a las leyes que regulan los contratos de trabajo, condiciones laborales, despidos, jornadas de trabajo y vacaciones. Esto incluye una visión sobre los derechos y obligaciones de ambas partes, empleador y empleado. Contratos de trabajo, tipos de contratos, cláusulas comunes y aspectos legales que protegen tanto al trabajador como al empleador. Relaciones colectivas de trabajo, función de los sindicatos, negociación colectiva y el papel de los comités de empresa en la defensa de los derechos laborales. Conflictos laborales y resolución de disputas, métodos de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, así como procedimientos judiciales laborales. Condiciones de trabajo y salud laboral, normativas sobre seguridad en el trabajo, salud laboral y prevención de riesgos laborales. Despidos y reestructuración empresarial, procedimientos y normativas sobre despidos individuales y colectivos, así como derechos de los empleados en estos procesos. Esta asignatura es crucial para futuros gestores de recursos humanos, ya que les permite conocer las leyes y regulaciones que deben seguir en su práctica profesional y les ayuda a gestionar de manera justa y eficiente las relaciones laborales dentro de la organización. La asignatura de reclutamiento y selección se enfoca en los procesos clave para atraer, evaluar y contratar el mejor talento para una organización. Los estudiantes aprenden las técnicas y estrategias utilizadas por los departamentos de recursos humanos para garantizar que la empresa cuente con el personal adecuado para cubrir sus necesidades operativas y estratégicas. Algunos temas clave incluyen proceso de reclutamiento, cómo atraer candidatos a través de diferentes canales, como anuncios de empleo, redes sociales, headhunting y ferias laborales. Se analizan las mejores prácticas para diseñar campañas de reclutamiento efectivas. Fuentes de reclutamiento, diferenciación entre fuentes internas, promociones, movilidad, y externas, nuevos empleados, y cuando es conveniente utilizar cada una. Selección de personal, técnicas de evaluación para identificar a los mejores candidatos, como entrevistas, pruebas psicométricas, assessment centers y dinámicas de grupo. Elaboración de perfiles profesionales, definición de las competencias, habilidades y experiencia que un puesto requiere para garantizar que los candidatos sean los más adecuados. Entrevistas de selección, diferentes tipos de entrevistas estructuradas, semiestructuradas, por competencias, y cómo evaluar a los candidatos de manera objetiva y justa. Toma de decisiones y contratación, cómo analizar la información obtenida durante el proceso de selección para tomar decisiones fundamentadas, así como la creación de una oferta de empleo atractiva y el onboarding o integración del nuevo empleado.
Esta asignatura es esencial para formar profesionales capaces de identificar, atraer y seleccionar a los mejores candidatos, lo que impacta directamente en el éxito y competitividad de una empresa. La asignatura de Gestión del Talento y Desarrollo de Carrera se centra en identificar, cultivar y retener el potencial de los empleados dentro de una organización. El objetivo es que los estudiantes aprendan cómo desarrollar planes de carrera efectivos que alineen el crecimiento profesional de los empleados con los objetivos estratégicos de la empresa, mejorando así el rendimiento organizacional y la satisfacción de los trabajadores. Algunos de los temas clave incluyen: identificación del talento, cómo reconocer las habilidades y competencias clave en los empleados y cómo evaluar el potencial para ocupar futuros roles de liderazgo. Planificación del desarrollo profesional, diseño de planes de carrera personalizados para los empleados, que incluyan metas a corto y largo plazo, formación continua y oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Capacitación y desarrollo, estrategias para proporcionar formación continua, tanto técnica como de habilidades blandas, para mejorar el rendimiento y las capacidades de los empleados. Retención del talento, políticas y prácticas que ayudan a retener a los empleados clave, como programas de compensación, oportunidades de promoción interna, coaching y mentoring. Sucesión y desarrollo de liderazgo, planificación para asegurar una transición eficaz en roles críticos, identificando y preparando a los empleados con potencial para asumir posiciones clave en el futuro. Evaluación del rendimiento, métodos para medir el progreso de los empleados y ajustar los planes de desarrollo según sus logros y necesidades de mejora. Esta asignatura es fundamental para que los futuros gestores de recursos humanos puedan diseñar estrategias que maximicen el talento interno, mejorando tanto la competitividad de la empresa como la satisfacción y compromiso de los empleados. La asignatura de liderazgo y gestión del cambio explora las habilidades necesarias para liderar equipos de manera efectiva y gestionar las transiciones organizativas. Los estudiantes aprenden a ser líderes capaces de influir positivamente en su entorno, promoviendo el crecimiento personal y profesional de sus equipos, mientras gestionan con éxito los procesos de cambio en una organización. Algunos de los temas clave incluyen: teorías de liderazgo, estudio de diferentes estilos y enfoques de liderazgo, transformacional, situacional, autocrático, democrático, y cómo aplicarlos según el contexto organizacional. Desarrollo de habilidades de liderazgo, como inspirar, motivar y guiar a los empleados hacia el logro de los objetivos organizacionales, fomentando la confianza, el compromiso y la colaboración. Gestión del cambio organizacional, estrategias para planificar y gestionar cambios importantes dentro de la empresa, como reestructuraciones, fusiones, implementación de nuevas tecnologías o cambios en la cultura organizativa. Resistencia al cambio, identificación de las causas de la resistencia al cambio y técnicas para superar barreras, involucrar a los empleados y facilitar una transición fluida. Comunicación eficaz en tiempos de cambio, cómo comunicar de manera clara y convincente durante los procesos de transformación para mantener la transparencia y la confianza dentro del equipo. Liderazgo en tiempos de crisis, habilidades para liderar en situaciones de incertidumbre, como cambios rápidos en el mercado o crisis internas, asegurando que el equipo se mantenga enfocado y motivado. Esta asignatura prepara a los estudiantes para desempeñar roles de liderazgo y gestionar cambios organizativos de manera eficiente, asegurando que la empresa se mantenga adaptable y competitiva en un entorno en constante evolución. La asignatura de compensación y beneficios se enfoca en el diseño y gestión de los sistemas de retribución dentro de una organización, con el objetivo de atraer, motivar y retener a los empleados. Los estudiantes aprenden a crear estructuras salariales y paquetes de beneficios competitivos que estén alineados con los objetivos estratégicos de la empresa y las expectativas de los empleados. Algunos temas clave incluyen: estrategias de compensación, diferentes enfoques para diseñar paquetes de compensación, que incluyen salarios, incentivos y bonos, basados en el rendimiento y el mercado laboral. Equidad interna y externa, cómo garantizar que la compensación dentro de la empresa sea justa y competitiva tanto en comparación con otros empleados dentro de la organización, equidad interna, como con otras empresas en el sector, equidad externa. Salario base y salarios variables, diseño de estructuras salariales fijas y variables que incluyan bonificaciones por rendimiento, comisiones y otros incentivos financieros. Beneficios no monetarios, estudio de beneficios como seguro de salud, planes de pensiones, tiempo libre remunerado,
políticas de flexibilidad laboral y otros incentivos que aumenten la satisfacción del empleado. Gestión del rendimiento y retribución, como vincular el rendimiento individual y colectivo con el sistema de compensación para recompensar el trabajo excepcional y fomentar el crecimiento. Aspectos legales y normativos, conocimiento de las leyes y regulaciones que afectan la compensación y los beneficios, como el salario mínimo, la igualdad salarial y las obligaciones fiscales. Esta asignatura es clave para que los profesionales de recursos humanos puedan desarrollar políticas de compensación y beneficios que atraigan a talento cualificado, motiven a los empleados y ayuden a retenerlos a largo plazo, contribuyendo a una mayor competitividad empresarial. La asignatura de gestión del desempeño se centra en las estrategias y procesos utilizados para evaluar y mejorar el rendimiento de los empleados en una organización. El objetivo es que los estudiantes aprendan a establecer sistemas efectivos de evaluación que promuevan el desarrollo individual y el logro de los objetivos organizacionales. Algunos temas clave incluyen modelos de gestión del desempeño, diferentes enfoques para medir el rendimiento de los empleados, como evaluaciones tricentésimo sexagésimo, evaluaciones por objetivos y gestión por competencias. Establecimiento de metas y objetivos, como definir metas claras y específicas para los empleados que estén alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa, utilizando técnicas como los objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con límite de tiempo. Retroalimentación y coaching, importancia de proporcionar retroalimentación continua y constructiva para mejorar el rendimiento, así como técnicas de coaching para ayudar a los empleados a alcanzar su máximo potencial. Evaluaciones de desempeño, procedimientos para llevar a cabo evaluaciones formales e informales, identificando fortalezas y áreas de mejora en el trabajo de los empleados. Desarrollo profesional y planes de acción, como crear planes de desarrollo para ayudar a los empleados a mejorar su rendimiento y adquirir nuevas habilidades a través de formación, capacitación y mentoring. Gestión del bajo rendimiento, estrategias para abordar y mejorar el rendimiento de los empleados que no cumplen con los estándares esperados, desde acciones correctivas hasta decisiones de separación. Esta asignatura es fundamental para que los futuros profesionales de recursos humanos aprendan a implementar sistemas que promuevan la mejora continua del desempeño, logrando un equipo más productivo, comprometido y alineado con las metas de la organización. La asignatura de ética en los negocios se centra en la importancia de los principios éticos en la toma de decisiones empresariales. Los estudiantes aprenden a identificar y abordar dilemas éticos en el entorno corporativo, aplicando valores y normas éticas que guíen las acciones de la organización y promuevan la responsabilidad social y la sostenibilidad. Algunos de los temas clave incluyen fundamentos de la ética empresarial, introducción a las teorías éticas y cómo se aplican en el contexto empresarial, como la ética deontológica, la ética utilitarista y la ética basada en virtudes. Responsabilidad social corporativa, RSC, cómo las empresas pueden integrar prácticas responsables que beneficien no solo a sus accionistas, sino también a la comunidad, el medio ambiente y otros grupos de interés, stakeholders. Dilemas éticos en los negocios, identificación de situaciones comunes que implican dilemas éticos, como conflictos de interés, prácticas desleales de competencia, soborno, corrupción y abuso de poder. Toma de decisiones éticas, herramientas y modelos para la toma de decisiones éticas, que ayuden a los profesionales a elegir el camino correcto cuando enfrentan dilemas en sus áreas de trabajo. Transparencia y buen gobierno corporativo, la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y las políticas de buen gobierno para garantizar que las organizaciones operen de manera ética. Códigos de ética y cumplimiento normativo, diseño y aplicación de códigos de conducta que regulen el comportamiento de los empleados, así como programas de cumplimiento normativo que aseguren que las acciones de la empresa sean legales y éticas. Esta asignatura prepara a los estudiantes para integrar prácticas éticas en la gestión de empresas, ayudando a construir organizaciones más justas, responsables y respetuosas con la sociedad y el entorno. La asignatura de Dirección Estratégica de Recursos Humanos se enfoca en alinear la gestión del capital humano con los objetivos estratégicos de la organización. Los estudiantes aprenden a desarrollar e implementar políticas y prácticas de recursos humanos que contribuyan al éxito empresarial y faciliten el logro de la visión y misión de la empresa. Algunos de los temas clave incluyen estrategia empresarial y recursos humanos. Comprender cómo la gestión de recursos humanos puede ser un factor clave en la formulación e implementación de la estrategia organizacional.
Análisis del entorno y diagnóstico organizacional, evaluar el contexto interno y externo de la organización para identificar oportunidades y desafíos que afecten la gestión del talento. Planificación estratégica de recursos humanos, diseñar planes a largo plazo que aseguren que la organización cuente con el talento adecuado en el momento adecuado, alineando la oferta de talento con las necesidades futuras del negocio. Cultura organizacional, como fomentar una cultura organizacional que apoye la estrategia empresarial, incluyendo la promoción de valores y comportamientos que impulsen el desempeño. Desarrollo del talento y liderazgo, estrategias para identificar, desarrollar y retener a líderes y talentos clave dentro de la organización, asegurando un pipeline de sucesión efectivo. Medición y evaluación del impacto de recursos humanos, métodos para medir la efectividad de las iniciativas de recursos humanos y su contribución a los resultados empresariales, utilizando métricas y análisis de datos. Esta asignatura es esencial para preparar a los estudiantes a asumir roles de liderazgo en recursos humanos, capacitándolos para contribuir de manera significativa a la estrategia general de la organización y asegurar que el capital humano sea un activo valioso para el éxito empresarial.